Amigos, muy buen día tengan todos ustedes, los que nos siguen en esta emisión especial de Unas son de rojas y otras son de arenas, acá en Global TV. Hoy es lunes, un lunes del mes de diciembre, lunes 11. A pocos días de celebrarse la Navidad y además de eso, a pocos días también del referéndum catalán y del juego de fútbol entre el Real Madrid y el Barcelona. Quizás nosotros quedemos un poco para conversar sobre deportes. Arenas y yo nos vamos a retirar un par de meses o un mes más o menos para estudiar bien la psicología del deporte, porque ya la sociología la conocemos, para iniciar nuestra nueva carrera como comentaristas en un canal de televisión deportivo. Viene esto a cuento porque hay que cambiar, porque o cambias tú o te cambian. Arenas le oí decir ayer en el programa especial que tenía Global TV para hacer el seguimiento a las elecciones municipales que la veleta se mueva no es culpa de la veleta, no, es culpa del viento. Ayer algunos descubrieron que el viento es la condición que mueve la veleta. Por lo tanto, a la hora de acusar a alguien de veleta, hay que tener cuidado porque la veleta realmente no tiene culpa de nada. La culpa es el viento. La tiene el viento. Pues bien, a lo que vamos, y seguramente a lo que vinimos y a lo que usted está esperando que comencemos a contarles. Ayer hubo la campaña electoral. No tenemos los resultados electorales de todo el país, porque lo único que sabemos es que según el Consejo Nacional Electoral, votaron cerca de 9 millones de personas, de los cuales 4 millones y tantos pertenecen a la oposición y 5 millones al gobierno, que no sube votos, ¿no? Al contrario. La oposición sí se mantiene en sus 4 millones, pero yo le había a Diosdado Cabello ayer, cuando estaba dando los resultados, los ganadores, no esperó al CNE, sino que él los dio, cosa que yo le agradecí. Como corresponde. Cosa que yo le agradecí a Diosdado, porque así me pude ir más temprano a mi casa, cuando él dio los resultados, y todos esperábamos que fuera el CNE, pero lo dio él, y yo le agradecí mucho a Diosdado Cabello por lo oportuno. Y él dijo, nosotros calculamos que están votando como 9 millones. Y yo dije, pero bueno, claro, usted puede pensar que Diosdado tenía una línea directa con la gente del CNE, pero eso no es así, eso fue que en sus cálculos. Pues. Bueno, yo creo que 9 millones votaron en el 13, el 8 de diciembre del 2013, pero ahora no. Bueno, yo lo que vi ayer fue una gran abstención. Vi mucha gente que no fue a votar y tendría sus razones. Y por supuesto, en el Zulia había una elección entre Omar Prieto, que representaba al partido de gobierno, y Manuel Rosales. Rosales hizo una buena campaña. Rosales hizo una buena campaña no solamente para enfrentar al candidato de gobierno, sino también a los opositores, a Acción Democrática, a Voluntad Popular y a Primero Justicia, que hicieron todo lo posible. Se convirtieron en un factor de oposición a la candidatura de Rosales de manera militante. Y obviamente no había tiempo, el tiempo era corto para haber diseñado una estrategia que enfrentara a esos dos formidables enemigos, porque notablemente estaba enfrentando al gobierno, que es un formidable enemigo, con todas las ventajas que tiene, los autobuses, las bolsas, las cajas CLAP y los 500.000 bolívares que estaban entregando ayer en los puntos rojos. Y los votos a distancia. Y los votos a distancia y los votos asistidos. Y los votos ausentes. O sea, aquí tenemos un señor, amigo nuestro, que está aquí en la parte técnica, que votó sin haber ido para allá. Sí, le enviaron la comunicación diciéndole gracias por su voto y él no había ido a votar. Cuando se iba a retirar a votar, le recibió la información, gracias por haber depositado su voto. Y él, era esas cosas que pasan, pero bueno, lo cierto es que Rosales tenía dos formidables enemigos enfrente, a Henry Ramos, a Julio Borges y Capriles, a Leopoldo López y compañía. Y María Corina, y Ledesma. Y tenía también a María Corina y a Ledesma. No era fácil, no era fácil. Y él lo sabía. En un momento en que conversamos con él en una pata del colibrí, le hacíamos ese señalamiento, y él nos decía que efectivamente era difícil, pero que había que ir a votar. Y yo confieso que cada vez que me convoquen a votar voy a ir. Yo me siento tranquilo con mi conciencia por haber votado y por haber hecho campaña por Rosales, porque no me gustaba Prieto, porque yo a Prieto le solicité siempre que viniera a hablar con nosotros acá, o que enviara a alguien para conversar, y no lo quiso hacer. Está bien, está en su derecho también. Es el gobernador del estado y ganó las elecciones. No hay duda que Prieto ganó las elecciones y como tal debe comportarse como gobernador de todo el estado de Zulia y no como el gobernador de un grupo. Pero más allá de eso,
hay algunos otros que se dan ganadores. Gana Prieto porque ganó la elección con una cantidad de votos superior a la que incluso obtuvo Juan Pablo Guanipa en su momento, lo que quiere decir seguramente que si Prieto haber sido candidato en aquel momento hubiese ganado, aunque eso extrapolarlo no es tan fácil, pero lo que queda claro es que Prieto era mucho mejor candidato en aquel momento y en este momento que Arias Cárdenas. Porque Arias había fracasado sin duda, y si no es por el aparato del partido, Arias no hubiera llegado a ninguna parte. Pues bien, los otros ganadores son los que promovieron la abstención. Es decir, Juan Pablo Guanipa, por ejemplo, debe estar muy satisfecho. Guanipa debe hoy, por ejemplo, dar una rueda de prensa acompañado de los principales dirigentes de Acción Democrática y de Voluntad Popular, para señalar que obtuvieron una resonante victoria porque derrotaron al sector de la oposición, que es su tradicional enemigo. Eso visto así como está fríamente no dice nada, pero lo que sí es cierto es que el gobierno ha tenido 2 victorias rumbo a las elecciones presidenciales, que las harán en el momento en que ellos hayan resuelto sus problemas internos, que los tienen. Pero también es bueno decir que este es el único país del mundo donde a las dificultades que enfrenta el ciudadano común, el gobierno no da soluciones y la oposición tampoco. La oposición se cierra en banda por sus intereses y se aferra al diálogo como salida, pero mientras la única política que tiene es la del diálogo, la gente queda sin ser acompañada en sus grandes, en sus problemas, en sus luchas. Y entonces, bueno, no hay duda, yo lo había dicho allá hace unos meses atrás, unas semanas atrás, que en Venezuela había 3 grandes bloques. Si esos números del CNE se corresponden con la realidad, no es desdeñable que 4 millones de venezolanos se hayan levantado para ir a votar. Yo no lo creo. Yo creo que esa cifra está abultada para el gobierno y abultada para la oposición. No votaron 9 millones, pero yo no me voy a poner hoy a discutir si son 9 o son 5 o son menos, pero yo creo que fueron mucho menos. Sin embargo, adjudicándole al gobierno 3 millones de votos y a la oposición 2 millones, a esa oposición que participó ayer 2 millones de votos, para una suma de 5 millones de votos, los perdedores tienen 2 millones y eso es bastante. Es bastante para participar, es bastante para un Nuevo Tiempo, es bastante para Henry Falcón y los otros grupos que participaron independientes en otros lugares de Venezuela. Esa es una fuerza que organizada da que hacer, una fuerza que ayer fue derrotada, una fuerza que se levantó tratando de darle contenido al voto, contenido político, y se levanta no solamente contra el gobierno, sino que se levanta contra la decisión de unos tipos que por su propio humor decidieron no participar. Primero Justicia, Voluntad Popular y Acción Democrática, hoy son triunfadores. Deben estar en el CEN de Acción Democrática, como todos los lunes, debe reunirse hoy para hacer un balance de su victoria y sin duda habría que esperar los resultados de la misma, al igual que Julio Borges y compañía, y al igual que Leopoldo López, que seguramente convocará un comando nacional en su casa, porque no puede salir a reunirse, para balancear y lograr demostrarle al mundo que tenían razón. Dicho esto, nos quedan otras cosas que tratar de responder a algunas preguntas y algunas interrogantes que ustedes nos formulen, porque información detallada no tenemos porque no la hay. No la hay porque números gruesos. Entonces, resultados no los hay, ¿no? Hacer un análisis político hoy es complicado. Ahora, ¿qué podemos decir? Bueno, que ayer en lo que pudiera ser considerado una derrota no lo es, porque la otra cosa era no contarse, no moverse, y si bien es cierto, se perdieron una buena cantidad de alcaldías, y entre ellas la emblemática alcaldía de Maracaibo. Se perdieron 72 alcaldías. Bueno, aparte de las 339, se perdieron 72. Entre ellas la de Maracaibo. No menos cierto es que allá está una fuerza con un liderazgo que si sigue trabajando hay que tomarlo en consideración. Es decir, yo creo que aún con la derrota el Nuevo Tiempo se fortalece y se fortalece Rosales en su línea política, que yo creo que en este caso fue correcta. Y además lo siguiente, tendrán que contar con él para las próximas elecciones, ya sea de lo que sea, tendrán obligatoriamente que contar con Rosales
Porque resulta que ayer, si Guanipa llamó a la atención, los votos que sacó Rosales fueron los votos, esos fueron los votos que le puso a Guanipa para que Guanipa ganara la gobernación del Estado. Ayer se puso de manifiesto que los votos que sacó Guanipa tenían el componente, este componente de los que fueron a votar por Guanipa llamó a la abstención. La diferencia entre los votos que sacó Rosales y lo que sacó Guanipa, esa diferencia es la que realmente tiene Guanipa. Entonces tendrán que conversar Guanipa o cualquier otro con el grupo Rosales que sigue vivo, independientemente de que no tengan el apoyo de una institución como la alcaldía o la gobernación del Estado. Esto lo digo porque si la oposición hubiera ganado las elecciones en algunas alcaldías, la fórmula unitaria se nos hubiera acercado. Pero como perdieron, yo no estoy muy seguro si esas heridas van a cicatrizar. Porque el problema, Arena, de las cicatrices son dos. Uno, que cicatrice bien. Y dos, que la cicatriz no se vea. Y a pesar del adhesivo nuevo que hay por ahí y el esfuerzo que hacen los cirujanos plásticos, ¿verdad? Es probable que esas heridas o no cicatricen bien. ¿Y sabes qué es doloroso? Una herida con una cicatriz que no la ve, o que la cicatriz quede tan fea que te lo recuerde todos los días. El problema no es la herida, el problema es la cicatriz. Sí, además hay cicatrices que terminan siempre sangrando, ¿entiendes? Se remueve la costrica y sigue sangrando. Pero te digo, yo le decía esta mañana cuando veníamos en el camino a Ronald Rodríguez, que aquí obviamente se ha impuesto la dictadura de la minoría, porque es mentira que con las 334 alcaldías que ha ganado el gobierno, es una mayoría. No, se impuso la minoría, es decir, es una dictadura minoritaria. Mira, y lo que decíamos ayer, hay una relación muy estrecha entre hambre, voto y carnet de la patria. Una cosa insólita, es decir, lo hemos dicho a lo largo de la mañana de ayer, la manera grosera como el carnet de la patria sirve para presionar a la gente con más necesidades. Y la gente que tiene necesidades porque el estómago habla, el estómago grita, el estómago llora. Y obviamente el país está en una situación muy miserable. Alguien me escribía, ustedes dan risa. No, risa le va a dar a usted cuando hoy vaya al mercado y se vaya a comprar un cartón de huevos o un kilo de azúcar o simplemente una cajita de aspirina para el dolorcito de cabeza que pudiera tener el 25 o el 1 de enero, porque de eso no hay. Entonces, mira, se impuso una minoría que tiene una gran ventaja, porque es una minoría que tiene que ofrecer. Tiene que ofrecer, ¿qué? El carnet de la patria, la caja CLAP, 500.000 bolívares de bono navideño, 500.000 bolívares de bono especial el día domingo, el día de las elecciones. Tiene algo que ofrecer. Y por supuesto una minoría que tiene algo que ofrecer se hace consistente en el poder. Y se hace consistente en el poder porque es capaz de hacer pasar sus normas minoritarias como si fueran las normas de las mayorías. Entonces construir una mayoría no es fácil. Francisco lo ha dicho. Es decir, construir una mayoría desde la óptica de Rosales era difícil porque se enfrentaba a dos enemigos que son enormes. El gobierno que cuenta con todos los recursos del Estado y con las irregularidades que se cometen en los procesos electorales. Y además un sector de la oposición muy radicalizada que creyó y que confunde moral y política. Y entonces, en nombre de los principios, en nombre de la dignidad, en nombre de no sé qué cosa más, del coraje, de la valentía, entregaron el Estado más importante del país al chavismo. Así de sencillo. Entonces, aquí hay dos responsables de esta derrota. Es decir, obviamente, la gran capacidad de movilización que el gobierno tiene a partir de los instrumentos y a través de la dádiva, y por supuesto, ese sector de la oposición que de manera irresponsable por las consecuencias políticas que produce sobre terceros, entregó la gobernación a las manos del chavismo. Porque quieren o no, Juan Pablo Guanipa puede gritar a los cuatro vientos que él es el gobernador electo, pero resulta que el gobernador de facto es Omar Prieto. Claro. Y el que va a estar en el Palacio y en la residencia oficial. Y el que va a ir, por ejemplo, el que va a ir el año que viene a las festividades de la Chinita es Omar Prieto. Entonces, esa es la realidad. Y el que va a hacer la locución de fin de año, este año, es Omar Prieto. Y por mucho que Guanipa quiera ir, esta vez no se va a sentar al lado de Belín, porque ya nadie lo va a reconocer. Pero yo digo que Guanipa debe estar satisfecho.
si alguien en este estado debe estar hoy, haber amanecido contento y feliz, es Guanipa, porque demostró, ¿de acuerdo? Demostró que era mejor Prieto que Rosales, y nadie le va a quitar razón, porque a Prieto hay que verlo gobernar el estado Zulia. A lo mejor Prieto lo hace bien. Y a lo mejor eso sí. A lo mejor Prieto lo hace bien, y esto lo catapultamos a presidente de la República. Y eso es bueno. Yo, por supuesto, creo que el Colegio de Economistas del Zulia le hará a Prieto un reconocimiento, porque es el primer economista que gobierna el Estado, electo. ¿Sí? En la historia del Estado, es el primer economista electo como gobernador, y creo que el Colegio de Economistas debe sentirse satisfecho y debe hacerle el Día del Economista el año que viene, de hacerle un homenaje. Es una fiesta por todo lo alto. Claro, donde el orador sea un abogado, que en este caso pudiera ser Juan Pablo Guanipa, claro, pero como en la fiesta de la civilidad, pues. Por eso te digo que hoy deben estar muy contentos y felices la gente de Primera Justicia. Yo creo que Lester Toledo, desde su exilio dorado, debe estar contento también. No menos contento debe estar Juan Carlos Velasco. Y lo más seguro es que en la locución de fin de año de Acción Democrática en el Zulia, que siempre la hacen, clandestina, pero la hacen, esté presente Henry Ramos y Bernabé Gutiérrez. Porque efectivamente, mira, la política se mide por sus resultados. El chavismo gana la elección, o sea, tiene la gobernación y las principales alcaldías del Estado. Y la oposición abstencionista gana también. Gana porque ellos demostraron que había que abstenerse al gobierno, pero con las cifras que tienen, las cifras que están dando, que yo no las comparto, son unas cifras que ponen entonces al llamado abstención a nada. Es delicado. Mire, yo quisiera que alguna persona imparcial del CNE me diera las verdaderas cifras, porque yo no creo esa cifra, ¿no? De 9 millones no lo creo, pero hubo un 30% de votantes que fue. Ese 30% de 19 millones, que además hay que hacer lo siguiente, miren, ese registro electoral tiene que ser depurado, porque yo tengo información de una empresa que hizo un trabajo en Venezuela y en particular en el Zulia, donde hay aproximadamente 2 millones de venezolanos que se marcharon, jóvenes que van entre los 16 y los 30 años, que se marcharon del país y que eso siguen apareciendo en el proceso electoral. Y siguen votando, seguramente. Y siguen votando algunos de ellos. Claro, porque si votó Andrés, sí, el que está aquí y lo fue... Siguen votando algunos de ellos, pero además de eso, hay que depurarlo porque a lo mejor la cifra esta de 19 millones de votantes no es cierta, no es real. Por lo tanto, la abstención aparece inflada porque aparecen esos 2 millones que no están. Pero yo creo que lo de ayer... votó un 30% de 14 millones, no puede ser, la cifra que me da. No puede ser 9 millones, ¿no? No puede ser la mitad, no puede ser, eso no es verdad. Eso es una clara manipulación con el propósito de ocultar que el gobierno es una minoría precaria, pero con poder. Es decir, el gobierno no es la mayoría que dice, los cargos que tienen no lo representan desde el punto de vista de los votos, pero tienen el poder. Tienen el poder en Venezuela, pero prácticamente con él no pareciera que no pueden hacer mayor cosa. Por eso es que digo, señores de la oposición, este gobierno puede tener fisuras, pero ustedes no son capaces de removerla. Y luego, fíjate tú lo siguiente, esa oposición de la Mesa de la Unidad Democrática tiene también dos enemigos formidables. Por un lado, no tiene política para los abstencionistas, que ya dijeron, nosotros no participamos en el proceso electoral. Dijo María Corina y dice Antonio Ledesma, que se ha convertido en el exterior en una figura prominente del exilio, y tampoco tiene política para enfrentar al gobierno. Porque más dificultades que las que este gobierno no ha tenido ningún gobierno en la historia. Mire, las dificultades que este gobierno ha tenido, no las ha tenido ningún gobierno en la historia política del país. Y sin embargo, ganan elecciones. Porque en el pasado se guardaban las formas y había algunos escrúpulos. Hoy ya no los hay. Pero para eso hay que hacer política y no se está haciendo. ¿Por qué? Porque los intereses particulares de Henry Ramos, de Henry Falcón, de Capriles, han estado siempre por encima, sin ningún tipo de rubor. Entonces, ayer también se mostró una cosa, que los gobernadores que ganaron
en octubre, esta vez perdieron, sus candidatos perdieron. Bueno, pues, sí, claro, perdieron todas las alcaldías. Casi todas las alcaldías. Todas. Creo que una de Mérida fue la que se ganó. Y en el caso del Táchira pudo ser también terrible, o sea, sí, la abstención, fue brutal. Y yo creo que el error estuvo en la Mesa de la Unidad en no entender que la derrota del 15 fue una derrota no analizada, fue una derrota que se la achacaron inmediatamente a la abstención y no se dieron cuenta que también habían errores políticos. Porque si ellos se dan cuenta que la derrota de octubre es por errores políticos, ellos podían haber utilizado las municipales como una fórmula para acumular fuerzas para las presidenciales. Ahora yo me pregunto, con 300 y tantas alcaldías, que son 300 comités de partido en cada una de esas localidades, ¿tendrá un candidato de oposición chance de enfrentarse al gobierno que tiene todo el dinero y que además... El poco que hay en el país lo tiene el gobierno, ¿no? Lo tiene el gobierno y que además tiene una ley que le impide a la oposición conseguir recursos fuera. Sí, señor. Ahora, fíjate, Francisco, hay una cosa más, una cosa estrictamente local. Tú has dicho que Guanipa debe sentirse contento. Yo creo que debe sentirse muy preocupado por la cantidad de mensajes que estoy recibiendo, donde la gente que escribe le está imputando a él la responsabilidad de haberse perdido la gobernación del Zulia y de haber puesto a Omar Prieto en la gobernación. Hay una cantidad de mensajes donde dice que responsabilizan a Guanipa del problema en el Zulia, donde la gobernación finalmente, a pesar de haber ganado la oposición el 15 de octubre, terminó perdiéndola ayer, el 10 de diciembre. No sé cuál va a ser la respuesta que va a dar Guanipa. Yo supongo que la dignidad, los principios, la moral, la ética y las buenas costumbres seguirán funcionando. Pero yo sí creo, porque cuando los políticos obtienen un éxito, a pesar de que no lo expresen abiertamente, aunque sea un rictus de sonrisa. Ah, pues no, ahí sí claro, yo no tengo duda ahí. Y probablemente duda, lo que llaman los maracuchos es un fresquito por dentro. Sí, sin duda, cuando vea pasar el cadáver de Rosales, se sentirá que él tiene mucho que ver con eso, pero yo creo que, mira, a diferencia de seguramente de los primeros análisis que se hagan, yo creo que Rosales no salió derrotado de esta contienda. Rosales hizo lo que tenía que hacer, solo que no tuvo la cantidad de votos suficiente como para ganar. La campaña habrá que analizarla posteriormente. Los que tuvieron responsabilidad de la campaña tendrán que hacer un informe y luego los que la dirigieron también tendrán que hacer su informe. Pero yo creo que en términos generales Rosales sale, no voy a decir que sale fortalecido, pero sale con una fuerza que no había medido nunca, porque como yo digo, los votos que Rosales sacó ayer fueron los votos que él endosó en su momento a Guanipa. Entonces vamos a sacar la diferencia entre los votos que sacó Guanipa y los votos que saca Rosales, y esa diferencia hay que anotársela a Rosales, y entonces habrá que contar con él para cualquier otro proceso electoral. Y eso seguramente le va a dar opciones para seguir discutiendo, porque yo creo que aquí la salida es electoral. Yo por mi parte quiero decirles que cada vez que convoquen un proceso electoral, yo voy a estar allí, yo voy a votar. Conmigo no cuenten para abstenerme, yo no me voy a abstener, yo voy a votar. Claro, consideraré en la calidad del candidato, pero aún así iré a votar. Conmigo no, yo no soy de los que vota hoy y si no me va bien mañana me abstengo. Nosotros lo que sí vamos a hacer en este instante es ir a una pausa. Pero regresamos enseguida porque hoy queremos decir todo lo que tenemos que decir por este año, porque hoy lunes este par de caballeros se van de vacaciones, se van para La Habana y no vuelven más. Amigos, sí, la Navidad se nos acerca, y unas Navidades que no pareciera... Bueno, yo creo que sí, yo creo que la gente se queja porque ¿qué es lo que hace un país que está sufriendo lo que dice la gente que sufre? Bueno, trata de cambiar, claro, pero da la impresión que en Venezuela nosotros nos conformamos con poco, y eso me parece bien, porque a falta de alguien que multiplique los panes, bueno es resignarse.
Y a lo mejor tiene razón quien dice que la escasez de medicina se da porque los venezolanos nos enfermamos mucho. Y a lo mejor tiene razón y la gente le da justamente la razón a quien dice eso, porque de verdad el venezolano no consigue las medicinas porque el venezolano se enferma mucho. Cosa que deberíamos corregir si queremos seguir siendo un país de primer mundo. ¿De cuál mundo? Y luego también puede ser cierto que los venezolanos no consigamos las cosas porque lo que tenemos son antojos. Por ejemplo, a la gente se le puede antojar querer comer pan de jamón en Navidad. Eso es un antojo. O comer hallaca, ese es otro antojo. O la ensalada de gallina. Sí, son antojitos. Son antojitos. Entonces yo creo que el venezolano ha aprendido a vivir lo que siempre se quiso, que el venezolano fuese austero, que el venezolano que no fuera consumista, que en definitiva el venezolano asumiera que es un hombre nuevo y que esas veleidades del consumismo que el capitalismo nos trajo deben ser desechadas. Yo creo que si alguna explicación tiene todo esto que nos ha ocurrido durante 19 años, es precisamente que hemos logrado un venezolano que entendió plenamente los mensajes que la revolución le estaba dando. Es decir, olvídense de estar comiendo esas exquisiteces como hallacas, pan de jamón, ensaladas y cosas de esas. Y olvídense de estar comiendo un montón de cosas que ya no se consiguen, e incluso de lavar la ropa con un detergente de ese moderno, y que lavar la ropa como en el pasado. Porque con jaboncito azul. Con jaboncito azul. Y es posible incluso que el transporte se vuelva a ser apelando a los cuadrúpedos. Sí, para hacer claro, terminar de retomar el modelo cubano. Va a ser un poco más lento, porque no es lo mismo. Pero orgánico. Sí, pero muy orgánico. Lo que hay que darle la paja a los cuadrúpedos. Entonces, pero yo casi estoy convencido que todavía quedan algunas almas irreductibles, pero que pronto serán también domesticadas. Porque a la luz de los resultados que vemos a la hora de votar y a la hora de hacer oposición, entonces descubrimos que lo verdadero que el venezolano quiere seguir viviendo en un estado de marasmo, de sufrimiento que uno cree, pero el venezolano lo que hace es que goza. Escribe a los programas de radio, escribe a los programas de televisión y utilizan el tuit pidiendo medicina, cuando en el fondo lo que están es disfrutando de su enfermedad. Y luego hay que también decirle al venezolano que no se enferme tanto, para ver si esas medicinas las enviamos al exterior. Y además, miren, hemos logrado un hombre nuevo tan importante, que aún con escándalos de corrupción que podían llenar de vergüenza a los políticos del mundo, y nosotros los aceptamos como una cosa natural. Es decir, que hayan defalcado 35 mil millones de dólares y la gente en cualquier otra parte del mundo, eso hubiera sido... Sí, y la gente se siente complacida por eso, sí, porque se ve que por solidaridad con los que se enriquecen. Sí, claro. Por ejemplo, que el señor Ramírez, incluso fíjese, ayer propusimos en el programa de que íbamos a hacer una colecta pública para ayudar al señor Ramírez, que no puede ni siquiera vivir en Estados Unidos, porque lo que se robó... Ojo, lo gastó. Dije robó, no dije malversación de fondos, dije robó, los dinero que robó no le alcanzó para vivir allá en Estados Unidos. Sí, entonces, de verdad que la gente, uno no entiende, yo no entiendo, pero hay que ver la cara de necesidad de la gente cuando reclama el carnet de la patria o lo obligan a buscar el carnet de la patria. Hay mucha necesidad en Venezuela. Y la gente termina, obviamente, ligando su voto al hambre que padece. Eso sin lugar a dudas. O sea, ¿sí? Y esta forma irónica con la que Francisco ha descrito la terrible realidad que vivimos es para permitirnos un momento de solaz y de divertimiento en medio de la más grande de las amarguras que el venezolano vive hoy. Bueno. Mira, Luisa Ortega Díaz ha revelado que en una conversación privada que tuvo con Jorge Rodríguez antes de entrar al despacho presidencial para hablar con Maduro y proponerle un problema, Jorge Rodríguez le sugirió que por favor no le hablara complicado a Maduro, porque él era muy escaso para entender algunas conversaciones complicadas que se le plantean.
Y Luis Ortega le dijo, pero bueno, pero él es el primer magistrado del país. Sí, pero él es muy escaso, le dijo Jorge Rodríguez a Luis Ortega Díaz. Y yo creo que en buena parte, bueno, no todos los presidentes tienen por qué ser lumbreras, ni tienen por qué ser grandes intelectuales, medianos intelectuales o pocos intelectuales. Tenemos lo que hay. Y que si Maduro llegó a la presidencia de la República y los venezolanos reiteradamente lo reeligieron, es porque eso es lo que tenemos, eso es lo que hay. Un hombre de pocas luces, pero con una enorme ambición para quedarse en el poder. Chapita Trujillo tuvo más de 30 años en el poder y tenía pocas luces. Sí. ¿Ah? Las luces no son importantes. Ni la moral tampoco. La moral tampoco. Moral y luces, no, tampoco. Pero ciertamente, mira, ni Chapita, ni Mugabe, si era un hombre bien formado, tenía 4 doctorados, pero ya sabemos cómo los doctorados los da las universidades zimbabuenses, pero no sé si él se formó en Zimbabue. Francisco, ¿él se formó en Zimbabue o se formó afuera? Mugabe. Afuera. Tenía 4 doctorados, pero terminó siendo tirano. Él lo logró en la cárcel. Él estuvo un tiempo preso y ahí en la cárcel fue que se graduó, hizo varias carreras. Pero Franco, por ejemplo, también era un hombre de pocas luces. Era un hombre de pocas luces y una sonrisa horrible. Bueno, y así por el estilo. Hombres de pocas luces han habido en el mundo que se han quedado con el poder largos años. Largos años. El propio Fidel, obtenido por un hombre inteligente y de buena lectura, también tenía sus bemoles. Fidel era un poco loco. Sí, obviamente. Así que, ¿para qué le planteamos, no se le pueden pedir peras al olmo, como se dice, no se le pueden pedir peras a ese olmo llamado Maduro. Es un hombre de pocas luces y todo el país lo sabe. Todo el país sabe perfectamente eso ahí. Y obviamente, miren, no es verdad que Maduro su proyecto es mayoritario. Maduro tiene una minoría y con ella gobierna y obtiene los votos que lo han llevado al triunfo. Habría que mirar hacia otro lado para saber por qué, siendo minoría, gana las elecciones. Y habría que buscar cuáles son los culpables o no los culpables. Lo cierto es que la abstención marcó la diferencia ayer. Sí, pero yo digo que el venezolano, fíjate tú, por ejemplo, que yo sigo insistiendo en el tema de la tranquilidad y de la felicidad. ¿Tú crees que ¿Tú crees que el venezolano es feliz? Yo creo que el venezolano descubrió que el chavismo llegó para quedarse y que lo disfruta. Y es más, chico, mira, lo que le hace falta al gobierno para hacernos más felices es que las cajas CLAP definitivamente cumplan su cometido. Porque ayer la gente no preguntaba dónde estaba el centro de votación. Sí, ¿Dónde está el punto rojo para ir? Con el carnet de la patria están haciendo un nuevo venezolano que está contento de recibir su caja CLAP, de recibir sus dádivas, sus cosas. Y hay un venezolano que lo que está resignado y otros que están desesperados por marcharse del país. Hay mucha desesperación, pero esa desesperación lo lleva a un aeropuerto. Y el gobierno le facilita la salida. El problema es que ya los venezolanos que generan inconvenientes en Colombia, sobre todo en la parte fronteriza, y están generando inconvenientes en Brasil, y si bien es cierto que en las islas cercanas acá no hay ese problema, ellos están bastante preocupados con la llegada de los venezolanos. Ya Panamá ha creado barreras, ¿no? Obstáculos, sí. Y hasta Honduras. Y hasta Honduras. Y entonces resulta que nosotros, poco a poco, en la medida en que nos vayamos haciendo más hombres nuevos, en esa medida el gobierno podrá podrá haber la legítima alternabilidad entre ellos. Cuando todo esté bien, ya hemos demostrado que nosotros somos, cuando la oposición venezolana solo vive para el diálogo. Es decir, la política de la oposición venezolana es el diálogo. Cosa que no estaría mala si hicieran política internamente. Sí, o sea, no estaría mal si el diálogo que proponen con el gobierno se hiciera primero entre ellos. Claro, pero además de eso, pero además si yo estoy de acuerdo que hicieran el diálogo entre ellos y el diálogo con el gobierno, pero que también hicieran política en Venezuela.
por lo menos que crearan una ficción de que son una fuerza respetable. Fíjate tú que Maduro ayer dijo algo que a lo mejor pasa desapercibido, No, pero Maduro dijo ayer que los que no participaron en esta elección no van a participar. Él los está sacando del juego. Él les está diciendo, ustedes no tienen derecho. Y a lo más seguro es que el Tribunal Supremo de Justicia señala que tienen que revalidarse de nuevo. Que tengan que revalidarse de nuevo, cuando todavía el CNE no les ha dado la carta de que están validados. Entonces, sin duda, con este tipo de actitud como las que se tomaron ayer, y que por supuesto yo no dudo que hoy en la mañana el señor Velasco de Acción Democrática, el señor que dirige Voluntad Popular, que no se sabe quién es. ¿No es Julio Borges? ¿Pues? No, en Voluntad Popular acá en Zulia. Ah, ya. Y el señor Guanipa deben estar convocando una rueda de prensa para informar de su resonante victoria. Por supuesto, en ese mismo momento Guanipa estará abdicando a favor de Prieto, porque de gobernador electo no queda nada. Sí, Entonces, que por supuesto, mire, una enorme tontería, ¿vale? Nosotros esperamos a ver si el año que viene las cosas no cambian para seguir con ustedes. Si cambian, no. Sí, lo que no vayan a cambiar las cosas, que sigan así, porque esa es la única manera de seguir aquí. De seguir en esto, pues. O sea, no vayan a hacerse una autocrítica, pásenla bien, y en las conversaciones navideñas, los que decían que no votaban por Rosales porque Rosales era igual que Prieto, pues entonces no pasó nada. Exactamente. Porque ganó Prieto. Y entonces ya está claro que haber votado por Prieto también fue votar por Rosales. Sí. Y haber sacado a la alcaldía, a lo mejor este muchacho Casanova hace un buen trabajo en la alcaldía. Yo no voy a decir que lo que van a hacer está malo. Vamos a esperar que lo hagan, y si lo hacen bien, seguirán teniendo el apoyo de la población. Si lo hacen mal, no pasará nada, porque como lo más seguro es que si lo hacen mal y alguien surge como una oposición, a lo mejor Guanipa y compañía vuelven a llamar a la atención para que gane, porque efectivamente Prieto gana con el apoyo del gobierno y con el apoyo de Juan Pablo Guanipa y compañía y sus aláteres. Prieto, además, honestamente, Prieto debería hacerle un homenaje a Guanipa en el monumento a la Virgen. ¿Tú crees? Sí, es que yo creo que Prieto, si Prieto viene, mira, por sus obras los conoceréis. Si Prieto es un hombre agradecido. Bueno, eso sí es verdad, porque Prieto, obviamente este escenario era impensable si se hubiese juramentado Juan Pablo Guanipa. Claro. Es decir, nadie podía pensar en un nuevo proceso electoral. Ni Prieto tampoco. Ni Prieto tampoco hubiese siendo alcalde. A lo sumo hubiera sido alcalde de San Francisco. Claro. Pero este escenario era impensable el 15 de octubre. Claro. Lamentablemente, bueno, se cometió el error. Pero yo digo que si Prieto es un hombre agradecido, y temeroso de Dios, debe. Bueno, chicos, porque todo te dice que uno tiene que ser temeroso de Dios. Si Prieto es agradecido y temeroso de Dios, debería hacerle un homenaje a Juan Pablo Guanipa. Claro, tampoco es que, pero un homenaje. Un homenaje sincero. Sincero, no, de verdad, mira, yo gané estas elecciones por esto. Y donde crece la palma. Ahí es donde crece la palma. Sí, donde crece la palma. Porque efectivamente se trata de todo esto. Y usted dirá, ustedes hoy se ríen, pero mañana pero eso es lo que hemos hecho siempre. Lo que pasa es que a veces se nos pasa la cuestión y queremos pontificar sobre temas que maneja mejor García Banchi, Aristigueta Granco y María Corina y lo otro, y seguramente usted no comprende perfectamente lo que queremos decirle. Pero de verdad lo que hay es que frente a esta situación, ¿qué se puede hacer? Si tuviéramos los datos, los números, solamente sé que Prieto gana con 694.896 votos. Parece mucho, ¿eh? Sí, y Willy Casanova gana la alcaldía de Maracaibo con 224.808 votos. Me parecen muchos votos para la poca gente que uno ve en la calle. Claro. Pero de todas maneras, si esos son los números, bueno, esos son los números. En todo caso, lo real, lo concreto, es que hoy tenemos un nuevo gobernador y un nuevo alcalde. Eso es lo concreto. Eso es lo concreto. Y entonces, los que decidieron no ir a votar, pero que no son oficialistas, sino que se quedaron en su casa, bien sea por la razón que sea,
inclusive por pereza, tienen que vivir su barranco de ahora en adelante, hermanos. Pero si fíjate tú que el Nacional de ayer, el editorial del Nacional decía Así que votaron era lo bien. mismo que votar que quedarse en su casa. Exactamente. Entonces, si es así, no hay duda, ¿no? Seguramente la gente leyó el editorial y se quedó terminó por quedarse en su casa. Así será. Así. Mira, aquí tiene el Nacional. Erika ganó el municipio Libertador, Erika Faría. En Anzoátegui, Luis José Marcano del PSU ganó también. En Sotillo ganó también el PSU. Ganaron casi todas las alcaldías del país. Casi todas, pues, según la información que tiene el CNE. Y sin duda, pues, la oposición perdió las alcaldías que tenía y las que pudo ganar de acuerdo a las elecciones de octubre pasado. Pero ya eso es clavo pasado. Ya eso no tiene absolutamente nada que ver con lo ya ayer fue un día definitivo y hoy comienza un nuevo momento. Con nuevos gobernadores y con nuevo gobernador y nuevo. Sí, yo creo. Pero mira, sí hay una cosa que ayer un video que me empezaron de cuando votó Mota Domínguez. Que no se sabe, que no depositó el voto. Sí, ¿y por qué sería hecho? Yo no sé, aquí dice la razón por la que Mota Domínguez no depositó su voto. Eugenio Martínez, periodista especialista en procesos electorales, aseguró que el oficialismo implementa la técnica del carrusel para garantizar sus votos. Eugenio Martínez dice que no depositó su papeleta en la caja de resguardo. Señaló que la razón es que empleó una técnica llamada carrusel, utilizada por el oficialismo con el fin de garantizar que los portadores del carnet de la patria voten a favor del PSV. Tú vienes, ¿de acuerdo? El tipo no vota, se llevan el papel, se lo entregan allá. Y el tipo lo lleva y ese es el que va a meter. Cada quien va recogiendo y ese es el bueno, buenas técnicas, ¿no? Pero además, chicos, porque es que yo creo que a pesar del esfuerzo que se hace por preparar los testigos de mesa, estos son, en la oposición son deficientes, son muy deficientes, de verdad. Estas cosas no las captan, están todo el día con estas cosas llamadas los smartphones, chateando. Y yo me fijé que no era fácil determinar quiénes eran los de la oposición en el centro donde yo voté, y además de eso, la gente del PSV está preparada con tiempo para hacer todo este tipo de jugadas que le salen bien. Y esto que está contando Eugenio Martínez no lo sabía. Pero cuando nosotros decimos que hoy hay una nueva realidad, nos referimos exactamente a una nueva realidad política local, porque hoy amanecimos con los mismos problemas de ayer: desempleo, hiperinflación, escasez e inseguridad, oscuridad y mucha basura. Es decir, no amanecimos de manera diferente hoy. Cuando veníamos en el camino, la basura desborda las calles, ¿no? La oscuridad reina en las calles y, por supuesto, la inseguridad. Ayer, mientras yo estaba aquí, se metieron a mi casa y me robaron. me hicieron destrozos en la casa. Bueno, porque la inseguridad es la norma, es la regularidad. Así que no amanecimos. En términos políticos, hoy hay una nueva realidad local. Hay un nuevo gobierno regional, hay un nuevo alcalde, pero en términos concretos, en el nudo central de la vida de cada quien, amanecimos con el precio de los huevos por encima, muy por encima de lo que un venezolano puede comprarlo con su salario mínimo. El kilo de azúcar igual. Pero si vamos a la chiquita, usted hoy, seguramente si va a la farmacia, no puede hacerse de una cajita de aspirina de 80 miligramos. Porque no existe, no llega, no la hay. Así que cuando decimos que hay una nueva realidad nos referimos estrictamente al problema de la política local y regional, porque en términos concretos ustedes saben perfectamente bien que no por haber ganado Prieto ayer y por haber ganado Casanova ayer, hoy tenemos huevos más baratos y azúcar más barato y medicinas en la farmacia. No ha cambiado nada, absolutamente nada. Y por supuesto, aquellos que hoy dicen, ¿cómo les quedó el ojo? A mí me quedó igual. La pregunta es, ¿cómo le quedará a usted el estómago dentro de 15 días? Bueno, yo te digo, a mí nadie me ha preguntado cómo me quedó el ojo,
porque la gente sabe que yo tengo Óptica Azul. Claro, yo soy, Óptica Azul y te ves bien. Yo te ves bien, claro, chico. Yo uso lentes de Óptica Azul y no tengo inconveniente. Sí, por supuesto, eso no tiene eso no hay duda. Y sin duda que nosotros ahora, para terminar de redondear esta faena del año, nos iremos a María María a degustar unas sabrosas empanadas con un picante del que después le daremos el nombre porque será nuestro próximo hemos cambiado de sponsor. Será nuestro próximo patrocinante en la radio. Y bueno, conversaremos allí sobre el futuro. Y está la televisión. Regresaremos quizás a finales del mes de febrero o en febrero. La radio también en febrero. Y Arena seguirá con sus columnas a menos que las pare, y yo seguiré haciendo mis pequeños trabajos a nivel de las redes, pero con lo siguiente: ayer cuando yo había terminado la labor acá en Global, yo tengo unos amigos que trabajan la información y habían hecho unas proyecciones con respecto a unas mesas ubicadas en varios municipios del estado, y con esa proyección que había resultado en otro momento, teníamos mesas ya estudiadas en Cabimas, en Lagunillas, en el municipio Colón, en Miranda de Maracay, municipio Miranda, en Vara, en San Francisco y en Maracaibo, que era el grueso. Teníamos del Maracaibo Oeste, teníamos alguna referencia, unos datos, pero no eran fijos, no eran seguros. Y me atreví a dar unos números base de una proyección que teníamos, que no había fallado en aquel momento, pero resulta que luego, una vez que se fue desarrollando el conteo de votos, sin duda la proyección comenzó a cambiar, y la tendencia varió. Mejoró mucho Prieto, mejoró mucho Willy Casanova, incluso en las zonas donde se suponía que no iban a tener muchos votos, como en la zona norte de Maracaibo, y donde la abstención fue brutal en contra de Rosales y su combo. Centros de votación que no llegaron a 40%, 38% en la zona esta donde... donde yo voté en el Pilar, votó el 37%. El Pilar votó el 37%, y en el Udón Pérez la votación también fue muy baja, y en algunos sitios, y eso nos puso a nosotros ya en cuestión de unos 30 minutos manejándolo con la cuestión de las computadoras, que compensó a darnos unos datos que no eran tales, y se modificó toda la tendencia. Por eso fue que luego corregimos eso, y hasta que por fin ya teníamos una idea certera de que lo que había pasado, y que esta ya sí era justamente imposible de vencer, porque ya se sabía que San Francisco no le alcanzaba los números que se suponía que iban a tener. ¿Cómo impactó ahí en San Francisco? No tuvo ningún impacto. No. La votación de Pirela, de Alejandro Parra. La candidatura de Alejandro Parra prácticamente no fue ni considerada. Cuando empezamos a hacer el estudio nosotros, que al salir de acá, que ya estaba la gente trabajando en eso, Parra desapareció desde el primer momento. Parra incluso estuvo todo el tiempo acá, cerca de nosotros. Parra no estuvo en el proceso electoral. Y lo de Pirela fue extraño, porque Pirela ganó la diputación por allí, por San Francisco, con una buena votación. ¿Y ahora? Y lo de Alaimo llegó aproximadamente a unos 11.000 votos, o tal vez menos. Lo de Alaimo tampoco. Rosales y compañía no ganan porque no tenían los votos. Ellos hicieron todo el esfuerzo por ganar la elección, pero no les faltó una cosa importante: los votos. No los tenían. Los otros tenían más votos que ellos. ¿Ok? Y por eso les ganaron. Pero la candidatura de José Luis, la candidatura en San Francisco y la candidatura, eso no, para nada. Tú le sumas los votos de Alaimo a Juan Carlos Fernández y no gana. Ya. No gana. O sea que eso no pasó nada. Es verdaderamente, Alaimo hizo una campaña con altibajo.
a mi manera de ver, lo digo ahora, con errores gravísimos. Sí, con mucha confrontación, ¿no? Con errores gravísimos. Con mucho conflicto, en el sentido de poner la campaña, poner el acento de la campaña solo en él. Después la gente no entendió el paso de Pasión por Maracaibo al PIS. Era mucho más atractivo Pasión por Maracaibo que el PIS. Sí, como no, mucho más. Claro, yo no sé qué sentido. Y simbólicamente mucho más. Y después él viene y dispersa esfuerzos al tratar de impulsar candidaturas en lo regional, cuando él se había vendido como un candidato local y estaba haciendo un buen trabajo como candidato local, pero cuando cambia de Pasión por Maracaibo para el Partido Independiente de Zulia, la gente no supo de verdad de qué se trataba, y esa confusión la genera el propio Carlos Alaimo. Y además de esa confusión, Alaimo no logra el primer gran error. Claro, tampoco sabía que se iban a repetir las elecciones, pero su primer gran error es que le acompaña a Juan Pablo Guanipa, a quien había enfrentado duramente durante el proceso electoral para el gobernador, y entonces termina apoyándolo. Y eso también le restó fuerza digamos, percepción de ganador a Alaimo, y se fue desinflando su candidatura. La candidatura de Alaimo arrancó porque era una candidatura irreverente frente a lo que había, frente al chavismo y frente a la oposición. Y con un buen discurso, ¿no? Y con un discurso interesante, y con buena gente a su alrededor. Y entonces ellos comenzaron haciendo un trabajo interesante con unos foros que tenían atacando problemas muy particulares de Maracaibo. Qué curioso, porque Pasión por Maracaibo era asumido más como sociedad civil, y cuando se desplaza hacia una entidad de la estructura política, exacto, allí se quiebra. Vamos a tratar este asunto, pero ahora vamos a ir a una pausa para que Mario aproveche y nos dé el cafecito y hay los comerciales, por supuesto. Y Ronald, que nos espere, que ya nos vamos a ir a María. Bueno, aquí seguimos. Y aquí convertí a Francisco en Ronald Rodríguez. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Ronald? Bueno, pero las cosas no pueden quedar así. Las cosas no pueden quedar así. Aquí está Francisco. No puede hacer acto de magia porque el que maneja las cámaras... No, pero bien, todo bien, perfecto. Acabo de regresar, era que estaba atendiendo a la gente de los máster, que acaba de llegar, y me traen el disco de la gaita. Tocando gaita en otro son. Tocando gaita, sí, con máster. Y entonces, bueno, Ronald le iba a hacer quite, pero ya se acaban de ir, porque van a tocar en la fiesta que tiene hoy Juan Pablo Guanipa. Amigos, bueno, ya les dijimos que nosotros íbamos a estar un tiempito fuera, pero ya hubo sorteo de Champions. ¿Sí? Y le toca a Real Madrid enfrentarse al equipo de Neymar, al PSG, y el Chelsea va contra el Barcelona. Uy. Ronald Rodríguez conoce mucho de fútbol. ¿Qué nos dice? ¿Quién salió mejor? El Madrid. Yo salí muy bien porque se van a enfrentar los equipos de tu querencia, ¿no? Sí, los equipos de mi querencia y mi preferencia, el Chelsea y el Barça. Y el Barça. El Chelsea obviamente en la Liga, en la Premier, y el Barça en la Santander, aunque por supuesto si tengo que escoger uno, siempre me voy a quedar con el Barcelona Fútbol Club, pero como hay varias ligas, yo tengo equipos en cada liga de mi preferencia. Y por cierto, son equipos emblemáticos, pero que no la han pasado muy bien en las últimas temporadas. Si me preguntas por el Milan en el calcio italiano, bueno, tiene siglos que no... Ayer ganó el Milan, buen juego. Pero el Milan gana, pero... Ahora tiene un nuevo técnico, Gattuso. Sí, tiene nuevo accionista y amenazó Berlusconi con volverlo a comprar. Yo creo que la politización y el dinero en el caso del Milan lo ha limitado mucho los últimos años. Ahora fíjate una cosa, con esta cuestión, el que mejor salió fue el Manchester City. Seguramente. Le tocó el equipo de Basilea. El de los suizos. Yo tengo la impresión de que la Champions pudiera estarse resolviendo entre el PSG y el Manchester City.
Yo creo que uno de los equipos españoles va a ser finalista. Yo creo que no. Yo creo que esta vez no, porque va a ser muy difícil. ¿Sabes dónde puede equivocarse Guardiola? Es que los colores del Basilea son los colores del Barcelona. Pero ¿sabes qué? Que pudiera, que el PSG puede eliminar al Real Madrid ahora en esta octava. No, bueno, sí. Es que ese equipo es bueno, ese equipo es buenísimo. Tienen tres delanteros que son de primera línea, Neymar, Mbappé y Cavani, ¿no? No sería un gran favor que se hiciera Neymar, que aspira a estar en el Real Madrid en el próximo mercado de verano. ¿Ustedes creen de verdad que eso? Yo no. Yo lo creo. Lo que yo no creo es que Neymar se haya ido de una liga A número 1 y de un equipo A número 1 como el Barcelona, simplemente por dinero, para irse a una liga que dentro de Europa, si es verdad que no es de las menores, es una de las menores. ¿Por qué? Porque la liga francesa no es la liga como ellos la quieren ver, y ella es la tercera o cuarta después de España, Inglaterra y Alemania, y Alemania, etcétera. Y el equipo PSG es un equipo que compite prácticamente compite solo en su liga, ¿no? Pero ha perdido. Bueno, claro, porque no todos los días son de Santa Lucía. El Bayern lo paseó también. No todos los días son de Santa Lucía, ¿no? Pero y siempre hay un día malo y no todos los partidos se pueden. Pero internamente dentro de la liga, sí, obviamente no hay competidor. El Mónaco. Y está de cuarto, quinto, sexto, por ahí se perdió. Ahora, volviendo al problema electoral, ¿cómo viste el proceso ayer, Ronaldo? Mira, lamentablemente se cumplieron las expectativas. Ni siquiera las expectativas se cumplieron, porque se hablaba de que la oposición podía obtener entre un 10 y un 12% de las alcaldías. Estamos hablando de aproximadamente unas 30 alcaldías de 300. 35, 34 alcaldías. Creo que nada más, yo no he logrado ver resultados. Bueno, no han salido los resultados del Táchira. Exacto, pero aparentemente se ganó la alcaldía de San Cristóbal, que fue la única que se ganó aparentemente, según medios. No, hay una de Mérida que también se ganó. Bueno, medio estuve ahí, alguien habló de 334, 333 a favor de él. Pero lo que quiero decir es que, ok, se planteó el tema de la abstención como una opción política. Llegamos al día de las elecciones y se cumplió la opción política, pero como yo les venía comentando o había comentado, no sé si se lo había dicho al aire, yo decía que, y sigo insistiendo en que la abstención es la nada. ¿Por qué? Porque, ok, nos abstuvimos y ahora ¿qué? O sea, ¿cuál es la política o cuál era la política que acompaña a esa opción de la abstención? El recuerdo más cercano que yo tengo sobre la abstención es 2005, que nos tuvimos que ganar una Asamblea Nacional roja-rojita, que fueron los lodos que sembraron estas tempestades o estos arenales, no lo sé, ¿no? Porque no había política. ¿Te acuerdas que en aquel entonces nosotros empezamos a comentar y a criticar que el no haber ido, por cierto, aquella vez Julio Borges se enfrentó a todo el mundo, es más, tuvo que dar la pelea dentro de su partido y la perdió, y eso fue lo que ocasionó prácticamente el cisma con el ala de Leopoldo López y Capriles, que decían que no había que votar, pero Julio Borges decía que sí había que votar. Bueno, y ya el año siguiente hubo las elecciones internas o el proceso de renovación de autoridades en Primera Justicia, se fue Leopoldo López y Borges se encargó de asumir el control del partido, pero el cisma comenzó precisamente en ese momento en que se planteó sobre votar o no votar. Pero en aquel entonces decíamos, ok, no votamos, nos abstenemos, tenemos la Asamblea Nacional, pero no supimos comprar. ¿Por qué? Porque no supimos hacer política en función de esa opción. Hoy día creo que estamos en las mismas. ¿Por qué? Porque se dice, no vayamos a las urnas, porque hay que castigar. ¿A quién vamos a castigar? No lo sé. No sé cuál es la opción política, y lo que tenemos es ya un preanuncio de una elección primaria para elegir un candidato presidencial e ir a las elecciones presidenciales. Entonces era como dediquémonos este tiempo a reagruparnos, no a potenciarnos, como decía Francisco Roa, que ha debido aprovecharse la oportunidad para potenciarse electoralmente, tanto las elecciones de gobernador como las municipales, sino que hacer pasar, o sea, dejar pasar mientras nosotros decidimos prepararnos para una elección presidencial. Pero en síntesis, lo que trato de decir es que nos abstenemos, 334 alcaldías y un gobernador más para
para el chavismo madurismo. Ajá, ¿y cuál es la política que va a acompañar a esa heroica acción que se tomó el día de ayer? Cuando la llamó heroica acción, lo digo con sarcasmo, a veces hay que explicar los sarcasmos, lamentablemente, porque dos cosas: los partidos políticos tienen la vocación de poder y la única y es su naturaleza alcanzar el poder para desde ahí poder hacer las transformaciones que ellos promueven. Entonces, un partido que no lucha por el poder, partido que renuncia a su naturaleza en sí misma. Y el voto universal, directo y secreto, para la mayoría de las sociedades democráticas a lo largo de la historia fue conquista que se fue alcanzando de a poquito, porque no siempre se tuvo el derecho de votar todo el mundo, ni los hombres, ni las mujeres. Sí, entonces, dejar de lado una conquista universal de la democracia también creo que es renunciar a la naturaleza misma de la persona. Pero es que en democracia la opción de la abstención tiene sentido, pero en dictaduras no. Entonces el problema es que, en Venezuela, después de casi 20 años, no han podido descifrar el tipo de gobierno sí, ¿no? y cuando lograron una victoria evidente, cuando iban rumbo a cambiar las cosas, cometieron el grave error de no percibir lo que realmente había ocurrido. En vez de acumular fuerzas, las perdieron. Y entonces hoy estamos viviendo esto. Por cierto, alguien dice, disculpe, pero veo que su enojo no lo hace meditar bien el asunto. Algún día espero que no sea lejano, muy lejano. Guanipa en el sur y Velázquez en Bolívar serán recordados como el que no se arrodilló ante la tiranía. Eso está muy bien, suena poético, y seguramente si Homero viviera pudiera escribir alguna historia interesante de esto, pero resulta que con eso no resolvemos nada. Es decir, lo podemos recordar, si usted quiere lo podemos recordar. Sí, como recordamos al negro primero, diciendo la paz, vengo a despedirme porque estoy muerto, y eso es un acto heroico realmente. Y esperemos que la etiqueta de gobernador electo no se convierta en epitafio político. Entonces resulta que lo que es la realidad ahora, yo seguramente... Ahora voy a otra hora que te dice ese amigo, hace esa acotación, ese apunte esa cuestión. Le pregunto a los dos. De Rosales se dijo, inclusive, que era madurista, que era el otro candidato de Maduro, lo dijo Alejandro Silva al salir de la iglesia. Alejandro Silva, dirigente de Primera Justicia. Sí, y que Rosales era lo mismo que Prieto. Después de las elecciones de ayer, que todo el mundo esperaba que el gobierno dijera, bueno, ganó Rosales. ¿Qué nos queda? En el fondo tampoco, no significa que Rosales también se lavó la cara de ese tipo de acusaciones. No lo creo por lo siguiente. A Rosales lo ha perseguido por problemas de comunicación de su partido, de su organización y de su propia actuación, y por problemas de comunicación y de enfrentar situaciones que se han presentado, y problemas también de no explicar suficientemente gestos y acciones que han ocurrido a lo largo, ha generado mucha confusión y mucha desconfianza. Esa confusión y esa desconfianza se ha convertido en molestia hacia la figura de Manuel Rosales, hacia la figura de Evelyn de Rosales, hacia la figura de la familia Rosales. No digo que no haya sido estimulada en alguno de los casos, es posible que haya sido estimulada por campañas mediáticas, etcétera, pero una campaña mediática, y si yo te digo, compra la salsa de tomate marca tal que es la mejor del mundo, y tú vas y la compras, pero si la salsa no es la mejor del mundo, o al menos a ti no te gusta, tú no la vuelves a comprar. Es decir, una campaña mediática, una campaña de mercadeo, si no tiene sustento, si no tiene sustrato, se cae por su propio peso. Entonces, las inconsistencias, las incongruencias, los problemas de comunicación han convertido toda la gesta en función a los Rosales, en particular Manuel Rosales, lo han convertido, han generado una suerte de molestia. Si estuviéramos solamente en el Perisco, yo utilizaría la palabra que corresponde. Yo ayer, en uno de los grupos de los chats, decía esto: bueno, ¿y cómo quedan ahora? ¿Y cómo quedan ahora los que dijeron que Rosales estaba acordado con el gobierno y que esto era una patraña, que no sé qué? Entonces de una vez me respondieron y me dijeron, no, pero eso no quiere decir nada, porque ese señor es esto, aquello, lo otro. De todas maneras, habiendo sido derrotado ayer, yo recibo en el Twitter la información de que Rosales es un traidor, que Rosales está...
Yo he tenido y lo he manifestado en muchas oportunidades diferencias con Manuel Rosales y con el rosalismo, pero el problema es que los únicos que no cambian son los imbéciles. Y yo veía que entre Prieto y Rosales, yo cojo a Rosales. Ahora, que alguien crea que eso es un error, lo asumo, pero yo estoy tranquilo con mi conciencia. Yo hice lo que tenía que hacer. Yo voté por Rosales porque consideraba que era mejor que Prieto. Ahora, puede ser que Prieto haga un buen gobierno y yo tenga que salir a decir aquí que Prieto está haciendo. Si Prieto hace si yo sigo en la televisión, que es donde yo generalmente hago mis comentarios políticos, que no son muchos tampoco, porque a mí realmente me gusta hablar de otras cosas, pero a veces la política no la puedo abandonar. Si Prieto hace una buena gestión y yo tengo que salir a decir que Prieto la hizo bien, lo tengo que decir, y alguna gente dirá, ya lo compraron. Sí, seguramente. Porque el problema de la gente es que aquí nadie es honesto, nadie tiene dignidad, ni nadie tiene derecho a equivocarse. Pero te va a leer, hay un señor que me escribe y me dice, perdiste tú porque perdiste la credibilidad. Yo no perdí ninguna credibilidad. Yo asumo lo que dije y lo que escribí inmediatamente, que yo me di cuenta que había unas inconsistencias, como hay inconsistencias, por ejemplo, en los resultados que asoma el CNE. Yo no creo que esos números que dio el CNE. Ahora, inflan los votos de ellos e inflan los votos de la oposición. Entonces, si eso es verdad, entonces hay 4 millones de venezolanos que son opositores y 4 millones de opositores que votan y opositores que se abstienen. Porque ya en las elecciones parlamentarias, María Corina y compañía se abstuvieron. Sí. Y entonces se van a seguir absteniendo. Y en el otro caso, yo no sé qué va a pasar, quién va a ser candidato presidencial. Lo que sí sé es que pareciera que Maduro va a ser candidato presidencial. Lo que no sé es quién va a ser el candidato de la oposición. Pero tengo la clara certeza de que ni Capriles ni Henry Ramos son. Entonces esos tipos metieron a la oposición en un gran problema para dirimir un asunto para que al final ninguno de los dos sea. Así es. Te voy a dar la respuesta que le da una señora llamada Carmen B. al señor que te dijo el que leíste ahorita. Nosotros no comemos con etiquetas de héroes, comemos con acciones. Y eso fue precisamente lo que le faltó a Guanipa. Dice la señora Carmen B, cuya cédula es 7.886.221. En el caso de Guanipa, yo particularmente, yo secciono y divido en dos momentos la situación. Yo no voy a entrar a prejuzgar hoy día la acción que él tomó de no irse a juramentar a la Asamblea Nacional Constituyente. Yo no lo voy a juzgar. En todo caso, pudiera decir que fue una actitud valiente y corajuda de él. El ser capaz de sacrificarse por una idea. Eso sí lo puedo decir y eso lo sostengo y eso se lo dije a él. Pero el problema es que su decisión personal y particular y la del partido genera una situación política que hay que abordar, y hay que abordarla políticamente. Eso se lo digo a gente que ayer me decía que yo era un pastelero, porque primero era guanipista y ahora terminé siendo rosalista, o que siempre había sido rosalista, en fin. Lo que estoy diciendo es que yo acompañé a Juan Pablo Guanipa en muchas de sus luchas, lo acompañé hasta su elección a gobernador, y saludé en lo personal su coraje y su valentía de tomar una decisión. No estoy diciendo si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, sino saludé su decisión. Ahora, se genera una situación política y que hay que abordarla políticamente, y es lo que se hizo. Si él se juramenta ante la Asamblea Nacional Constituyente, no estaríamos eligiendo nuevamente gobernador. Él sería el gobernador del estado Zulia. Probablemente estuviéramos eligiendo otro alcalde. No, él sería gobernador del Zulia y a lo mejor hubiera ejercido un peso específico con su liderazgo para la elección de unos cuantos alcaldes de la oposición, claro, en el estado Zulia, muchos de ellos inclusive del partido Primero Justicia. Mira, voy a leer un tuit de este caballero llamado Luis Vicente León, que dice: el resultado de las regionales y de las locales no tienen nada que ver con el nivel de preferencias políticas de la población. La mayoría quiere cambio, el presidente es minoritario, claro, y en una elección competitiva perdería. Pero si mi abuela tuviera ruedas, sería bicicleta. No, pero es que este es un gran error también conceptual, porque los únicos que tienen ruedas no son las bicicletas. Sí. Pasando que las sillas de ruedas tienen ruedas, ¿no es así? Por cierto, ayer las carretas tiradas por bueyes
También tienen ruedas. Tienen ruedas. Entonces, yo no sé si la abuela de él sería bicicleta, pero yo lo que estoy seguro es que si lo que la caracteriza, si la característica esencial de la abuela de él que tiene ruedas, no necesariamente es una bicicleta. Esto lo digo porque ahora lo que queda es disfrutar un poco de lo que viene, en la medida que sea posible, porque la amargura para algunos es muy grande. Y yo lo que, cuando dije que a Prieto tenía que hacerle un homenaje a Juan Pablo Guanipa, es que sin duda tiene que ser así. Ahora, él puede tener sus razones para no haberse juramentado y efectivamente convertirse en héroe. Quizás cuando Norberto José Olivar o este joven o Lombardi Boscán escriba Las Lanzas Coloradas. Como que Las Lanzas Coloradas ya es un título que existe. No, pero del Zulia. Las Lanzas Coloradas del Zulia. Ponga a Guanipa, le ponga a Guanipa una frase, pues. En todo caso, el elocuente. Fíjate tú, por ejemplo, yo no estoy seguro si cuando Colón llegó a estas latitudes, hubo alguien que dijera tierra, tierra. Porque a mí me dijeron que ellos no habían visto la tierra, sino que una paloma llegó con un ramito, en la, una ramita en la boca, y una ramita tenía, ahí tiene que haber tierra. Claro. Okay. Pero yo no sé, y eso... lo acepto yo, normal. Los españoles se pusieron bravos que venían en la Santa María porque lo primero es palomitas. No, lo que pasa es que esos fueron dos momentos. Lo que pasa es que quien avistara tierra primero recibía un premio. Recibía un premio. Entonces, cuando llegó la palomita con la brizna en el pico, Rodrigo de Triana, que la ve llegar, la ve recibir, grita tierra, tierra para ser el primero. Por eso hay un litigio en los tribunales también. Sí, porque claro. Resulta que Rodrigo de Triana es un antepasado de Arenas. Y Arenas está recobrando los 40 maravedíes de la época. Sí, no me ha sido fácil. Y no ha sido fácil porque los abogados terminan... no me ha sido fácil porque las autoridades... más información. Las autoridades españolas dicen que yo soy catalán. No. Amigos, nos tenemos que marchar. Hoy desafortunadamente se nos acabó el tiempo por hoy también. Seguramente regresamos el año que viene para conversar nuevamente con ustedes. Esperemos que no sea un proceso electoral, pero yo lo que sí les quiero decir a ustedes es lo siguiente: si hay elecciones, yo voto. A mí que no me toquen la puerta los que me van a poner a decir que no hay que votar. A mí me pueden tocar la puerta para entregarme las condecoraciones de rigor, a las que merecidamente tengo derecho, si me van a dar la condecoración primera clase de trabajo, o si me van a cambiar mi carnet mi carnet de la patria, tú sabes que ahora hay un carnet, que eso sí me tiene muy molesto, que es un carnet que llaman negra. Tú sabes que la tarjeta de crédito negra es una tarjeta ilimitada en cualquier parte del mundo. Parece que el carnet de la patria también viene uno negro. Sí. Pero ese firmado, ese tiene que tener la firma de Diosdado. ¿Ah, sí? Francisco, cobraste los 500 de ayer, te los depositaron, mejor dicho. Chico, tú sabes que cuando yo llegué ya no había. Pues eso es lo que había que hacer, una llamada telefónica. Sí, votar y hacer la llamada telefónica. No me las dieron, pero eso me lo dan hoy. Seguramente cuando yo esté en María ahora en el desayuno, llega la gente del partido a llevarme las cajas CLAP que no me las han llevado, y también los 500.000 bolívares. Amigos, esto se acabó por este año, pero no se preocupen, que el año que viene a lo mejor yo sigo en el centro. Y tenemos patria.